Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas. Y hoy estamos aquí con María Ángela Urbina. María Ángela, así, de corrido, de un solo tirón. María Ángela, bienvenida a Expertos de Sillón. Muchas gracias por esta invitación y por esta agüita caliente maravillosa que me trajeron aquí, que me está cayendo de maravilla. O sea, la barra más baja de como amenidades para proveer en una grabación una agüita caliente. No, ustedes no saben el poder de la agüita caliente. Sí, como Beyoncé pide un jacuzzi de agua Evian y María Ángela pide agüita caliente. O sea, No, es que la gente me juzga cuando pido agüita caliente. Es como, ¿quieres té? No, es agüita caliente. ¿Un café? No, yo también No, agüita caliente. Cuando te llegó el agüita caliente, yo era como, ¿y dónde está la bolsita? No. ¿Dónde está la bolsita? No, eso me hizo muy feliz, que en esta casa entendieron que era agüita caliente sola. Entonces es un logro. no se juzga. Eso en China se toma mucho. En China, si uno no especifica, según he escuchado, le traen No, agua caliente. ¿Ah, sí, sí? sí es verídico, confirmo. Gente sabia. Ok, Sebastián confirma. Nuestra autoridad en temas de países asiáticos, aparentemente. María Ángela es escritora y periodista. Y hoy seguramente tocaremos tal vez en esos temas, pero no vamos a hablar de la escritura y del periodismo en sí. María Ángela, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de oratoria. ¿Y eso qué es? Bueno, lo primero que hay que saber sobre la oratoria es que la oratoria es el arte de persuadir como género literario. Ahora bien, como que la oratoria puede ser usada para muchas cosas. Ustedes dos son oradores. Todo el mundo es un orador u orador en potencia. Pero pues además la oratoria es como toda una disciplina de estudio en la que hay gente que se especializa y se hace muy buena en oratoria. Y yo en algún momento fui la campeona nacional de oratoria. ¿Esto cuándo fue? ¿En qué año y tú en qué andabas en la vida en ese tiempo? A ver, yo tenía 8, 9 años. Era Cúcuta, norte de Santander. ¿8, 9 años? Uh-huh. ¿Y en qué categoría se compite en eso? Bueno, el cuento es que, lo primero que hay que saber y que es muy importante de verdad es que esto era Cúcuta. Y Cúcuta, pues, es frontera con Venezuela y Cúcuta es una ciudad con muy poca resistencia cultural, ¿no? Las provincias en general, pues, es decir, todo lo que esté fuera de Bogotá en Colombia, ustedes como caleños deben saber que la cultura fuera de Bogotá es muy difícil, ¿no? Y si una es niña y tiene intereses culturales es muy difícil, pero en Cúcuta es mucho, mucho peor porque está muy lejos del centro del país, porque al estar tan pegado a la frontera, pues es una ciudad históricamente ignoradísima por el Estado. Entonces yo era una niña curiosa y me encantaba leer, y era una ñoña básicamente. Y no había oferta cultural para una niña así. Para las niñas que éramos así no había nada que hacer y pues vivíamos muy, muy, muy solas. Y entonces había un concurso que organizaba una gente que pues yo nunca más, desde que me hice una adulta, volví a tener contacto con ese parche, pero era como una organización que se llama la Cámara Junior y ellos tenían un concurso de oratoria. No sé cómo se imaginan ustedes que era este concurso. Yo tengo más o menos una idea porque algún contacto he tenido o he escuchado de algunos concursos de oratoria, pero es como varias como categorías o retos diferentes, que es un poco como, bueno, debate o persuasión o como algo creativo, que puede ser como recitar un poema. Entonces hay como distintas categorías en las que los chicos compiten, pero lo que no sé es, no recuerdo bien si eso es como por equipos o siempre individual o todo esto. Pues yo lo hice todo. Yo lo hice todo. En ese momento, a ver, mi mamá es profesora de literatura. Hola, mami. Y mi mamá, pues, creía mucho en la oratoria tradicional, es decir, como esa oratoria tipo Luis Carlos Galán, porque para ella esa era la única manera de persuadir que había. Entonces uno tenía que hablar así, le tenía que temblar la voz para convencer al pueblo, y yo tenía 8 años y hacía esto. ¿De verdad? El poder oscuro y criminal Claro. del narcotráfico. Y era una oratoria muy tradicional porque recuerdo mucho que con mi mamá estudiábamos en la casa para que yo no me moviera mucho por el espacio, porque decíamos que andar caminando de un lado para otro podía distraer. Hoy, pues, si yo doy una conferencia de las igualadas, por ejemplo, que es mi trabajo sobre feminismo, que es en lo que estoy todos los días de mi vida, en periodismo feminista, pues ya hago un poco lo que se me da la gana. Pero en ese momento era muy juiciosa con las reglas. Entonces el concurso era básicamente en el que yo empecé, te daban 3 temas, te avisaban que había 3 temas previo al concurso, pero ese día
te ponían una balotica, era muy aterrador, eran Uno de unos estos nervios. temas. Uno de esos temas te podía salir y tú lo sacabas con una balotica, entonces te salía el número 2, entonces el tema era el desarrollo sostenible es fundamental para que los países cuiden sus recursos naturales. Ese era el tema Tú tenías 2. 8 o 9 años en Yo esto. tenía 8 o 9 años. Una pregunta de aclaración. ¿Siempre entonces le presentaban a uno una tesis? Sí, pues hay varios tipos, o sea, estoy arrancando por el primer concurso, que era este que funcionaba así, Ok. pero a veces, digamos que yo empecé a repetir concursos, entonces ya me empecé a aburrir de estar siempre como en la misma categoría, entonces también empecé a estar en la categoría del concurso de oratoria, que era debate, y ahí todo era improvisado, todo era impro, y sí, había una tesis, pero ya ni siquiera tenías idea de lo que te podía salir, ya no había 3 temas previos que tú más o menos estructurabas en tu cabeza y ensayabas el tiempo y tal, sino que era absolutamente improvisado y ahí ya no estaba sola, ya no era yo solita, sino que empecé a arrastrar compañeritos y compañeritas de mi colegio al equipo y había todo tipo de temas. Recuerdo que una vez la tesis era Dios no existe. Por Dios, por Dios. Pero ya ahí tendría como unos 12, 13 ya. Ok. Ya era una adolescente. Pues es lo que yo estaba pensando, que a los 8 o 9 años la tesis Papá Noel no existe, sigue siendo controversial. ¿Cómo manejar ese tema? Sí. No, eran temas súper importantes para el país. Y éramos unos niños hablando de eso Sí. y yo me convencía mucho de lo importante que era convencer a la gente. Había una cosa y es que me encantaba mucho la teatralidad que esto traía consigo y había unos temas que me movían más que otros, había otros que me importaban un carajo, realmente, pero igual era una cosa muy divertida para mí porque implicaba una teatralidad y una audiencia y un auditorio y esto para mí era mariposas en el estómago. No, y que como que el hecho de que a un niño se le dé una tarima para hablar de temas como adultos e importantes y que todas las personas que están ahí parten de la asunción de que es importante y como que se le va a tratar con importancia y se le va a calificar con importancia, es muy empoderador para una niña. Sí, no, ahora, a ver, esto solamente era chévere en ese micromundo. Ajá. O sea, hacia afuera con los demás niños del colegio, era como que onda esta ñoña, porque además, pues eso empezó a sonar, ¿no? La primera vez que yo gané el concurso tendría eso, 9 años, y entonces una ganaba en Cúcuta y luego pasabas a un campeonato regional en Norte de Santander, y si te ganabas el campeonato regional, te mandaban de viaje a Bogotá y la final era en el Congreso de la República. Hay una foto mía en el Congreso de la Wow. República con una balaquita así, dando un discurso a los 9 años. Y entonces tú pasabas todos esos filtros y cuando ya me gané el campeonato nacional, pues salió una nota en El Tiempo que todavía existe y que la gente todavía me pone en Twitter porque esto era, a ver, yo tenía 9 años, era 2000 algo Ujú. y Uribe estaba como en su primer mandato de gobierno y pues era un antiuribista en esa época, era muy difícil porque, o sea, de verdad, quien era un antiuribista en esa época era una persona muy admirable, si no, pues en general una en pleno Catatumbo, ¿no? Escuchando a la familia decir que había un señor que estaba trayendo orden, pues una de niña escuchaba esas cosas. Y a los 9 años dije que Álvaro Uribe me parecía un muy buen orador. Y eso está en El Tiempo hoy. O sea, si ustedes ponen mi nombre, María Ángela Urbina, en Google, les va a salir este artículo, lo van a encontrar. Y hay gente hoy que me pone en Twitter que yo soy uribista por lo que dije a los 9 años. Es muy chistoso. Pero entonces, claro, mis compañeros veían que esto salía en Ujú. prensa y no sé qué. Era una mamera como, pues yo creo que sí, obvio, yo les parecía una mamera y había mucho bullying asociado a esos concursos. Pero yo nunca rechacé la idea de seguirlo haciendo porque en verdad era, pues ya una vez estaba ahí en ese universo, Sí. era muy divertido. No, que yo recuerdo, pues, de pronto un espacio que fue así para mí fue los Scouts, que yo estuve en los Scouts como mucho más allá de cuando la gente se empezaba a salir. Como que yo creo que a los 12, 13 años todo el mundo se fue y yo como que me quedaba y volvía. Doy fe, yo me salí. Sí, Sebastián se salió, Sebastián se dio de baja en esa época, pero, y sí, como que por fuera a uno le mamaban gallo, lo molestaban y cualquier cosa, pero claro que cuando uno volvía a entrar a ese mundo era como, son otras reglas. Claro, ¿no? Pertenecías a eso Sí. y ahí había niños que también se interesaban por estos temas o que a los que también les encantaba la idea de hablar en público y entonces pues ya yo encontraba como gente un poquito más parecida a mí que lo que sentía que me pasaba con el resto de gente en el colegio que no, yo decía como
nadie me entiende en el mundo. Pero bueno, o sea, como que esta es una rama de la oratoria, pero en realidad todo empezó porque resultó que yo era buena declamando. O sea, una profesora cuando yo tenía 5 años, Oh, wow. la profesora encontró un poema que se llama La patria se nos muere y que lo escribió un man que se llama Jorge Robledo Ortiz. Y entonces la profesora nos dividió a las niñas, como a 3 niñas del curso, el poema, porque era largo como para que una niña de 5 años se lo aprendiera completo. ¿Qué poema tan pesado para asignar a niños de 5 años? No, si quieren ahorita les leo un pedacito. Sí. Es hermoso. ¿Ah, sí? Sí, es hermoso. Ya que estamos siendo ñoños, les puedo leer un pedacito. Y entonces la profesora se dio cuenta pues de que yo me lo podía aprender completo. Tenía muy buena memoria y por eso terminé haciendo teatro también. Y bueno, entonces eso pasó y el primer concurso en el que yo participé, de hecho, fue un concurso de poesía. Pero creo que ahí como que sí me desconecté en algún momento porque la poesía nunca ha sido muy lo mío. Y fue como terminé llegando a los concursos de oratoria y a los concursos de debate y en esto me la pasé toda mi vida escolar. Pero ¿y tu mamá te llevó? Es decir, o sea, ¿cómo fue esa cadena? Básicamente la profe fue y le dijo a tu mamá, ve, esta niña es buena para esto, tu mamá te vio y te llevaron, porque si en ese momento tú no tienes como remarte para ningún lado, como que si no te Total. lleva un adulto no vas. Sí, no, la profesora, es que mi mamá era profesora en el colegio donde yo estudiaba, Ya. en la escuelita, era una escuelita en la que me recibieron porque era muy chiquita, tenía 5 años en primero primaria, estaba chiquita, y ahí me recibieron porque era la escuela donde mi mamá daba clase, y mi profesora le dijo a mi mamá, venga, yo creo que esa niña se puede aprender el poema, y mi mamá dijo, pues mi mamá ya era profesora de español, ¿no? Ya le gustaba que yo hiciera estas cosas, y dijo, Claro. pues veamos a ver si ella es capaz. Y fui capaz y claro, luego mi mamá me siguió llevando a esto y ya también era pues mi mamá muy encuentada con la cosa y yo durante mucho tiempo, una vez tuve como todas mis rupturas de identidad adolescente, me pregunté si en realidad esto a mí me había gustado, si había sido una imposición de mi mamá, qué tanto había sido mi mamá, y hay mucho de eso en mi libro, en mi primer libro, como mucho de esas preguntas, y es un poco de todo, es decir, también es lo que me define, pues yo hago oratoria cada 8 días cuando Sí, sale un sí, video de sí. Las Igualadas, y doy conferencias y doy clases y me hace profundamente feliz, entonces, pues sí era un poco que mi mamá me llevó ahí, pero que también a mí, pues me gustaba y era buena. Una pregunta por claridad. ¿En las categorías que competías eran por edades o tú estabas compitiendo con adolescentes y cosas cuando tenías 8 o 9 años? Casi siempre era la más chiquita, pero es que, digamos que empecé en estos concursos de la Cámara Junior, pero luego empezamos a encontrar otros, por ejemplo, Ajá. había una marca de seguros muy reconocida que tiene uno todavía hoy y también empecé a participar en esos concursos que eran otro nivel y ahí, por ejemplo, no había como rango de edad. Tú Wow. entrabas a competir con otros niños, entonces, obvio, pero en realidad yo si era la más chiquita ya tenía como 10 puntos más, porque Sí. uy, ella está muy chiquita y cuando una es niña y es chiquita, Ah. entonces es aún más atractivo lo que estás diciendo, pues estás Sí. hablando de cómo el país se va a acabar a los 11 años versus alguien que está diciendo algo parecido a los 15, pues la ternura de los 11 años ayuda a ganar. No, y además que a los 11 años todavía como que uno no ha entrado en esa etapa extraña en la que la voz se quiebra y como que uno se para raro porque partes del cuerpo están creciendo a destiempo, entonces... Pero eso le pasa sobre todo a ustedes los chicos, a nosotras no nos cambia la voz, pero sí nos empiezan a dar una cantidad de inseguridades con el cuerpo Ujú. en la adolescencia también, es cierto, que podrían minar esa seguridad de pararse ahí al frente. Claro. Pero no, en mi caso, pues yo era una niña igual muy insegura con muchas cosas mías, pero eso se me quitaba si yo me paraba en un auditorio. Me costaba más saludarte y mirarte a la cara en la comunicación uno a uno, todavía, que, que pararme en un escenario lleno de gente. O sea, eras de esa gente que se volvió irreconocible. Decían, oiga, si usted la ve hablar y lidia con ella, son dos cosas totalmente diferentes. Total, me crecía, sí, es eso, es eso. Y además yo soy chiquita y siempre he sido chiquita, pero si me ponían ahí en un escenario era boom, era otra. ¿Cuáles, además de lo que preguntaba Alejandro de las categorías por edades, definamos un poquito el universo de cuando uno habla de concursos de oratoria, ¿cuáles son? Nos has hablado del sorteo, digamos, de temas, nos has hablado un poquito más de debate. ¿Qué más actividades hay?
y cómo funciona ya la competencia, digamos, en términos más concretos, como las diferentes modalidades. Porque, por ejemplo, yo sé que en Estados Unidos hay unas ligas como súper regimentadas, súper organizadas y súper extendidas, pero suena que acá en el país es un poquito más como hay un concurso por acá y otra cosita por acá, porque digamos, yo sé que por allá hay un concurso que se llama DI, que es Destination Imagination, que es como un Sí. concurso de oratoria para chicos y digamos, pues está así, es decir, la liga de la ciudad, del estado, del país y son gigantescas y No, todo. yo me Entonces, yo me habría vuelto loca ahí, habría sido mi lugar. En el Reino Unido están los famosos debates del formato Oxford, pues que esos peladitos, o sea, uno los escucha hablar y uno dice, parce, ¿esta gente qué le dan? Sí, sí, sí. No, aquí es un poco más, pues en mi época, no sé cómo esté la cosa ahora, pero la verdad no creo que haya cambiado mucho. Es mucho más informal. También había una categoría que era no premiada, pero que hacía parte como del juego, como que una, en los mientras tanto, mientras esperaba, no sé, que el jurado decidiera, no sé qué, podía tener como retos con sus compañeros de improvisación. Sacabas palabras de una bolsa y tenías que emplearlas en un discurso sobre un tema específico en un minuto. Había categoría, bueno, también siempre había una categoría de ensayo para los chicos a los que les gustaba más la argumentación desde la escritura. Y hay una cosa muy importante y eran las reglas del juego. Entonces, una conocía como la tablita de los jurados para saber qué era lo que tenía que pulir en este concurso central de oratoria, que era el de los 3 temas que les cuento. o sea, ellos estaban calificando sobre una rúbrica un Sobre poco. una rúbrica que tenía como varios ítems. Ajá. Y un ítem era el manejo del tiempo, por ejemplo. Entonces, te daban usualmente 3 minutos por discurso, por presentación, y tú tenías que acercarte a esos 3 minutos, pero no te podías pasar. Si te pasabas, te quitaban muchos puntos, Wow. o a veces te invalidaban dependiendo del concurso. Pero si solamente usabas 1 minuto y medio, eso tampoco hablaba bien de ti. Ujú. Si ustedes se fijan en los debates políticos, es muy importante el manejo del tiempo, ¿no? Cuando hay elecciones, el manejo del tiempo en los candidatos hace mucha diferencia. No usar todo tu tiempo es... No usar todo tu tiempo es un problema. Es un problema. Entonces, entre más cerquita llegaras a los 3 minutos, más puntos te daban. Terminar en 2:55, si tenías 3 minutos, 2:58 era como mucha dura. Ujú. Lo está haciendo en el momento que es. Y cuando faltaba 1 minuto, te levantaban una paletica. Entonces, ya ahí tú sabías cuánto tiempo Ah. te faltaba para terminar. Faltaba 1 minuto, entonces tú ya ahí sabías que tenías que ir redondeando la idea para cerrar en el tiempo justo. Había otra casillita que era manejo de la respiración, porque pues cambia mucho hablar así, que de pronto ya empiece y hable así, y si estás nerviosa, pues se nota. Entonces había que manejar muy bien la respiración. Había otro manejo que era como tonalidad. Entonces entrenaba mucho para no hablar todo el tiempo en el mismo tono, sino a veces bajar el tono y de repente a veces insistir en que esto es súper importante y otra vez bajas el tono y la gente pues hace que la audiencia también reaccione a eso. La reacción del público era otra casillita que también te daba puntos, como presentación personal. Esa era tal vez la categoría más absurda. Esa siempre es la más oscura de todas, es como Sí. buena presencia. Sí, te tenías que vestir como una señora en esa época. Sí, con el padding sí. de pronto. Sí, total. Pero entonces, si se fijan, eran como unas categorías muy parecidas pues a las cosas que si una se pone a mirar hoy, debates políticos, por ejemplo, marcan la diferencia entre quién gana o no gana un debate. Yo he hablado de esto con amigas y siempre me ponen en cuestión y me dicen, oiga, María Ángela, pero es que muchas veces los debates no se ganan o se pierden, pero yo vengo tan de este universo que para mí en un debate siempre hay una ganadora o un ganador. Sí. Sí, pero no había muchas más como categorías más allá del debate, la improvisación y el concurso central de oratoria. Lo que empezaba a pasar era que tú te empezabas a eliminar con otra gente, entonces cada vez el nivel era más alto, como en los torneos de ajedrez. Entonces primero entrabas con todo el mundo, de ahí salía un grupo, después te ponían a competir en otro grupo, después habían unas cosas 1-a-1. En un mismo evento, pues. En un mismo Sí. evento, hasta que quedaba una ganadora o un ganador. Algo que me llama la atención inmediatamente es cómo pues los sesgos de estos concursos está un poco en donde ponemos que es el estándar de la gran oratoria, ¿no? Porque, digamos, según lo que estoy escuchando, mucho de esto viene como de la política, ¿no? Que es un discurso un poco orientado a, sí, la oratoria política y la oratoria para
pues para eso, y que siento que, por ejemplo, si miramos como cuál es el modelo de un debate tipo Oxford y cosas así, es como que, es como la oratoria académica y eso me hace pensar incluso Parlamentaria. Parlamentaria, exactamente. Y que es muy curioso cómo esas como ideas de la oratoria van introduciendo como, pues sí, unos sesgos que muchas veces son válidos y ciertos, pero que muchas otras veces es como que no, el contexto es muy diferente y lo que hace gran oratoria, como tú decías, en una conferencia, pues dando una charla tipo TED, que puede ser como que esto no es una campaña, yo estoy como compartiéndoles una idea, es amigable, es casual, pero que uno incluso lo puede ver, como en nuestra sociedad reverberan muchas ideas de la oratoria que son extrañas, como estos dogmatismos del no uso de muletillas, Sí. o de y ese tipo de cosas, o de no moverse, o de no mover las manos, y muchas cosas que uno se va dando cuenta como en algunos casos está bien, pero en muchos otros es casi que un sesgo y una noción social que nosotros nos han enseñado. Si tú ves eso, eso no te debería convencer, pero que a mí no me convence menos en absoluto. Claro, ¿no? Y yo creo que de ahí vienen los miedos de muchas personas a pararse a hablar en público. Y hoy a veces doy talleres de expresión oral asociados a formación en derechos sexuales y reproductivos o formación en género. Y la expresión oral es como la excusa que una tiene para animar a los grupos de chicos a los que les he dado talleres en colegios o en universidades. Y para mí sí es muy importante ese mensaje que tú estás dando, ¿no? Como hay muchas maneras de convencer y entonces a veces hay chicas que en los ejercicios finales hacen un rap y ese rap es su ejercicio final, o que definitivamente no usan las reglas tradicionales para convencer a la audiencia que tienen ahí o para participar en el taller y que terminan convenciendo mucho más que los que usan las reglas. Pero sí creo que hay que conocer las reglas para romperlas, como en todo, porque te entrena. Es decir, intentar no usar muletillas es un gran entrenamiento cerebral. Sí. Y ya después, si tú tienes una muletilla que te hace única, pues bienvenida, pero tienes que saber jugar con ella para que luego no te juegue una mala pasada. Es como una recomendación, ¿no? Es una recomendación, no una norma Sí. dada. Y hay muchos tipos de oratoria, pues digamos, hay oratoria pedagógica, está esta oratoria política, que es de la que más hemos hablado, sí, oratoria social, y ahí pues caben todos los looks, estilos, maneras de hacerlo posible. Los youtubers son un gran ejemplo de cómo Sí. se rompió con las normas. Hablemos de esas reglas. O sea, ¿cuáles son las reglas de la oratoria clásica que se ve en un concurso de esto? O sea, como cuáles son las cosas que uno verdaderamente entrena más allá de como el manejo del tiempo y no mover los tobillos para que no vean que uno está inseguro. Y no hacer cosas con las manos. Ay, esto me está recordando tanto a como ver compañeros. Yo siempre me sentí muy cómodo presentando y hablando también, pero me hace pensar mucho como en las angustias de mis compañeros antes de presentar la cartelera, que era como que, bueno, y no me voy a mover los pies, y no voy a jugar con las manos. Pobrecitos, sí. Sí. No, hay un tic que tenían muchos compañeros míos en el colegio cuando pasaban a hablar al frente. Yo no sé si puedo decir esta palabra aquí, pero la voy a decir. La respuesta es sí. Se jalaban el pipí un resto. Sí. Inconscientemente. ¿Cómo se mandaban la mano? Sí. O sea, empezaban a estirarse el pipí y se jalaban Como el pipí acomodarse, sí. muy inconscientemente. Ay, Y es ay, un Dios. tic de, bueno, eso por ejemplo podríamos decir que es una regla del oratorio, ¿no? Jalarse Pues el pipí. evitar acomodarse el pene en plena Más de una Evitar vez. acomodarse, No. acomodarse el pene, sí. Sí, Los sí, jurados sí. permiten 2 veces nomás. En la rúbrica está. Era muy chistoso porque eran pura inseguridad que luego no tenían Ajá. nunca más, ¿no? Eran tremendos machotes en la dinámica del salón de clase. Y había muchos que eran muy bullies, entonces para mí en realidad debo decir que era muy divertido, era Sí, sí, sí. compensación divina luego verlos en una exposición incapaces de dejarse la Sí, sí, mano sí. quieta y el pene quieto. Justicia Con su poética. Con su Justicia cartelera del poética. antiguo Egipto y una mano en el pantalón. O sea. Sí, pero para el resto, pues para joder en clase, eran tremendos. A ver, como de reglas que recuerde, la respiración es muy importante, el manejo del tiempo, la postura corporal. Tú no puedes estar jorobada cuando estás hablando en público, eso demuestra un montón de inseguridad. La conciencia del cuerpo es muy importante, ¿no? Como impedir que el cuerpo se vaya como para cualquier lado, pues demuestra también inseguridad, distrae a la gente y
la invitación como que se hace en el mundo de la oratoria tradicional es que seas muy consciente de todo movimiento, que si vas a mover la mano para un lado sepas que eso dice algo, pero que si la mueves más sueltica dice otra cosa. Yo me acuerdo de cómo es que es picos y curvas. Eso fue lo que a mí me enseñaron. Esa no me la sabía. Yo tampoco. O sea, si ustedes ven a Duque hablar, sí él siempre hace así, y aparentemente él se le enseñó toda la oratoria que le enseñaron. Que para recordarle a Sebastián de que este es un medio no visual, Sí, cuando perdón. dice picos es como ambas manitos juntos como en señal de oración, pues, como en estoy orando. Una mano en símbolo de karate chop. Así es como típica propaganda de tal cual, pues, o sea, como que así Sí, tienen sí, que sí, ser sí. las cosas. Y que las curvitas es como dibujar una esfera Sí, con las dibujar manos. una esfera con las manos o algo por el estilo. Pero me acuerdo que como que yo tomé unas pequeñas clases de oratoria en algún punto y como que me dijeron, vean, esos son los dos movimientos como que usted más le pueden ayudar si no sabe qué hacer con las manos, pero entonces como párele bolas a qué comunica cada uno y si Sí. necesita usar nomás esos dos, úselos. Hay que tener sus recursos. Por ejemplo, hay otro que funciona mucho, que es el de saber muy bien con qué frase vas a arrancar y con qué frase vas a cerrar tu discurso. Eso está súper Porque útil, sí. la que abre es la que va a llamar la atención de la gente y la que cierra es la que la gente se lleva a la cabeza. Incluso hay discursos que pueden ir muy mal en la mitad y unas se pueden cerrar y todo, pero cerraste con contundencia, punto, y eso hace que la gente quede conectada con lo que estás diciendo. Yo todavía pongo eso muy en práctica en cada cosa que escribo. Los finales de mis historias, los finales de los guiones de las igualadas, e incluso mucho más que los comienzos, yo presto mucha atención al final. Esa frase de cierre para mí es una obsesión en cada cosa que me ponga a escribir. A comediantes de stand-up les he escuchado que la fórmula es tú pones tu mejor chiste al final y el segundo mejor va al comienzo. Ajá, está muy bien, está Ajá. muy bien, está muy bien. Son dos momentos súper importantes. La claridad y las frases cortas, eso es una enseñanza que tenemos de la Upa, escritura sí. gringa y que es un reto en español muchas veces. Muy grande es el reto en español porque sí, digamos algo que uno aprende cuando empieza a escribir en inglés es que cuando yo tuve, no sé, profesores que entendían cómo se escribía en español en inglés, lo que le empiezan a decir a uno es el español es un idioma donde se escriben unas frases larguísimas con un montón de comas floreadas, con acotaciones e ideas internas Sí. y en el inglés eso no funciona. Y luego cuando uno se devuelve al español con ese conocimiento, sí me impresiona un poco como la Sí. longitud de las ideas y de hecho de cómo se pierde claridad en las cosas. Piensen también como en las dinámicas de comunicación interna de las empresas, si han trabajado alguna vez en una empresa. Los correos electrónicos pueden ser un gran problema, precisamente porque están llenos de ideas muy poco claras, llenas de incisos. Los incisos en español son un dolor de cabeza para la eficacia comunicativa. ¿Qué es un inciso? Como cuando estás en medio de una oración, pones una aclaración o una Pones idea en una la mitad y luego aclaración sigues. gigante, como Ajá. por ejemplo, bueno, hoy estoy aquí en Expertos de Sillón. Digamos que la frase sería, hoy estoy aquí en Expertos de Sillón haciendo un podcast sobre oratoria. Y entonces el inciso sería, hoy estoy aquí en Expertos de Sillón porque Sara Trejos, la productora, me invitó y ahorita fuimos a almorzar y también caminamos un rato por el Parkway y entonces me distraje viendo las casas bonitas porque vamos a hacer un podcast de oratoria. Entonces Sí, era, sí. la idea se vuelve muy compleja y en la oralidad es muy importante la síntesis de las ideas y poder decirlo con la menor cantidad de palabras posible, también por economía del tiempo, pero porque la gente se puede confundir un resto y no saber hacia dónde tú estás apuntando. Y así empiezan los chismes. Y así empiezan los chismes y así quedan de presidentes personas horribles y todo. O sea, es muy importante saber comunicar cortico. Y cortico no implica decir menos, sino decirlo mejor. María Ángela, cuando vos te empezaste a reconocer como feminista o a nombrar como feminista, ¿eso no produjo en vos como una revisión de muchas de las cosas que habías aprendido en tu tiempo en la oratoria? A ver, ¿qué te digo? Sí y no, porque por un lado fue muy útil todo este conocimiento para aprender a convertir las ideas de género que son muy complejas en una conversación sencilla que pudiera llegar a muchas mujeres. Cuando las igualadas nacimos y nos juntamos, la intención era masificar esa conversación que en Colombia por lo menos estaba quedando en espacios muy reducidos, a los que solamente podían acceder
muy pocas mujeres. Hay 2 maestrías en género en Colombia, una en la Universidad Nacional y la otra en la Universidad de los Andes, y las 2 son muy difíciles de acceder. Una por la plata y la otra porque los horarios de las maestrías en la Nacional son una cosa imposible para la gente que trabaja. O sea, clase profundamente irónico. Sí, clase a las 10 de la mañana y pues, o sea, ¿qué horas trabajo entonces? Entonces, cuando nos juntamos dijimos, venga, esta es una conversación que puede salvar la vida, pero es muy complejo porque uno como explica, por ejemplo, que tú no naces mujer, sino que te haces. Eso es una construcción muy difícil de explicar en palabras. Entonces, pues por un lado me sirvió un montón, como todo esto, para pensar en cómo comunicar esto con claridad, desde la forma, desde el tono, para entender que todo eso dice cosas, cómo estás vestida, a dónde llevas la mano y en qué tono estás hablando, dice cosas que pueden acercar o que pueden ahuyentar a otras personas. Pero también sí, yo creo que ahora, nunca lo había pensado, pero ahora que lo preguntas, quizás el feminismo, pues lo que le trae a una es entre muchas otras cosas, es la posibilidad de ser tan tú como quieras, de tomar decisiones absolutamente libres, y entonces eso es muy útil para seguir rompiendo las reglas. Yo siempre fui una niña, cuando era niña, muy psicorrígida con la regla, pero de unos años para acá y gracias al feminismo las he roto mucho y eso está bien, y en YouTube a veces cometo adefesios para lo que mi mamá diría que es hablar bien, ¿no? Y los cortes van más rápidos y las frases a veces no se alcanzan a terminar y va toda, pero eso es lo que funciona y usamos mucho el lenguaje coloquial y está bien y pues soy muy yo ahí y está bien. Entonces sí, hubo muchas cosas de esas que quedaron enterradas, pero yo sí agradezco como hoy, ¿no? O sea, tuve mis buenos conflictos, pero hoy agradezco mi formación en oratoria infantil. Sí, sobre el tema de las reglas, es que yo hago talleres de improvisación, entonces también como que me he visto en la posición de como mostrarle a una persona cómo puede persuadir mejor o cómo puede como liberar, que la tensión se expresa en tantas maneras, ¿no? Como que pues yo la manera como lo entiendo es que siempre se reduce a las maneras que nosotros buscamos ocultarnos cuando comunicamos, porque es un ejercicio como vulnerable y aterrador, entonces que recurrimos a todo tipo de maneras para como borrarnos en el ejercicio. Yo lo veo en 2 ejes, que es como inflarnos o encogernos. Y que muchas veces se manifiestan como física y oralmente, como que uno escucha a la persona que habla más duro de lo que necesita porque están nerviosos, que es como ellos intentando abarcar más espacio, como, Sí. como el pez globo que se infla, pues, Sí. porque está en pánico, y luego está el que pues desaparece un poco porque también es como otro eje de los nervios. Y que lo que yo he visto que pasa mucho en las reglas es que toca es cuestionar el por qué está esa regla allí, porque la mayoría de las veces viene desde un lugar que está bien intencionado. Por ejemplo, continuando con el de las muletillas. Las muletillas es una manera en la que alguien que está incómodo con el silencio llena espacio. Sí. Y para esa persona, el consejo propositivo de como eliminar, de como sentarse en el silencio un poco y dejar que exista la pausa, es como más útil que el de eliminar la muletilla. Porque a mí siempre me fascina como las reglas, pues que las reglas negativas no nos dicen qué hacer, y de que es súper interesante luego cuando uno empieza a ver, bueno, ¿por qué está esta regla allí? ¿Por qué existe? ¿Y qué es lo que está pasando en el caso particular de cada persona? Yo he encontrado que hay oradores para quien la muletilla es una manera de llenar espacio cuando hay tanta emoción que no pueden dejar de articular. Sí. Que digamos alguien está tan encima de la idea que es como, no, no, es que, o sea, uno no puede funcionar así, como que lo que sea, pero están tan emocionados, y yo a esa persona como que le defendería mucho la muletilla. Y sí, como que esa formulación de las reglas siempre me parece súper interesante. Chévere saber de dónde vienen, sí, tal cual. A mí lo que me pasaba ahora que dices que hay gente que usa muletillas o que grita porque necesita llenar el espacio de alguna manera, pero no es consciente de que grita. A mí lo que me pasa mucho lo que me pasó mucho en la universidad es que yo venía de todo este entrenamiento y había una clase en la universidad que se llamaba expresión oral, en donde pasábamos por todas las formas de expresión oral, la tradición oral y la cuentería. También vimos un poquito de canción, vimos discurso, vimos teatro. Y yo tenía mucha pena de que se me notara que era muy segura, porque me daba pena que la gente pensara que era arrogancia. Sí. Qué horror, para esto sirvió mucho el feminismo, amigas, de verdad. Y entonces yo me empezaba a disminuir
y a restar técnica y a restar destreza. Y lo hice muchísimo tiempo en la universidad y en otros espacios como por evitar en serio que la gente pensara que yo era la reina de la arrogancia. Ujú. Hoy creo que tengo las dos herencias, como la herencia de haber pasado por todo esto, pero también de haber hecho mucho esfuerzo por usar muletillas a propósito, por salir chiquita y que la gente no viera tanto que yo era muy segura en eso. Y es muy loco porque eso sí es como una impronta que nos dejaron a las mujeres, ¿no? Que no se te note, que no se te note que eres segura porque eso genera rechazo. Cuando yo te hacía la pregunta de si cuando te empezaste a nombrar como feminista, ¿qué cambió tu relación con la oratoria? La pregunta venía de ahí. A mí, yo en lo poquito que sé de oratoria, sí me parece que... Y uno escucha la historia de Margaret Thatcher y como de las grandes mujeres en la política que tenían que encontrar forma de verse y hablar y de habitar el espacio, la tribuna, como hombres, para ser tomadas en serio. Sí. Y sabemos pues todo este cuento de que cuando a un hombre se le dice líder, a una mujer se le dice mandona, Mm, etcétera, Ajá. etcétera. sí. Entonces, quería indagar un poquito más ahí en qué te ha ayudado el feminismo. O sea, si el feminismo te ha llevado como a rechazar tal vez esas prescripciones Mm. o cómo se pueden resignificar desde el feminismo. A mí me parece un problema muy difícil de resolver. Sí, 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 ya entiendo a dónde vas. Sí, pues primero, entonces te diría eso, te diría que el feminismo me sirvió mucho para no tener miedo de mi propia seguridad. Es que Qué era muy paradójico. Sí. chistoso. Era muy, no, muy chistoso no era muy Muy paila, trágico. Es era muy muy trágico. trágico. Hoy es chistoso para mí como recordarlo, pero en ese momento era trágico porque ya yo era una chica muy segura, que Ajá. eso es una cosa y una virtud que no tienen el privilegio de tener muchas porque no han pasado como por todo este tipo de fogueo que yo había Sí. tenido de estar hablando en público. Entonces para mí era fácil levantar la mano en clase, hacer Ajá. preguntas y ser la primera a pasar al frente cuando llegué a estudiar comunicación social aquí a Bogotá. Pero entonces tenía el impulso y levantaba la mano y después era, bueno, ya en la otra clase no lo voy a hacer tanto Ajá. Ajá. porque no. Y a veces tenía como, en comunicación hay muchas actividades y exámenes que se resuelven oralmente y que son de presentaciones orales y que en serio yo los tenía regiamente armados, pero cuando pasaba al frente hacía el ejercicio de intentar que no, o sea, de que se me notara la inseguridad por algún lado. Entonces, si no, lo primero para lo que sirvió el feminismo es para no tenerle miedo a mi propia seguridad, para entender que lo que tenía ahí yo en toda esta formación era un poder y no una cosa de la que me tuviera que sentir como avergonzada o que tuviera que esconder. Claro. Y para entender también que las palabras sí tienen un poder transformador brutal. Las palabras en la tradición oral, y qué chimba que estemos haciendo un podcast y hablando de tradición oral, porque lo que han hecho los podcasts es regresarnos a esa tradición, a la construcción de conocimiento desde la tradición oral. Entonces, para entender que las palabras tienen este poder transformador y que está bien usarlo y que está bien que las mujeres lo usemos, que está bien que yo lo use una y otra vez desde el lugar en el que decidí hacerlo. Pero lo que yo decidí fue hacerlo desde la comunicación y desde la escritura. Y hoy sí, gracias al feminismo, tengo la confianza para saber que está bien y para no sentir pena de hablar, de hablar, sí. No porque no sepa, sino porque, sí, por lo que les decía, sí, para eliminar la pena por completo. Al principio, cuando hablaste de empezar las igualadas y decir como, parce, estas ideas del feminismo son ideas complejas y cómo se comunica eso, pues sí, a una audiencia tal vez más masiva. Y no solo eso, sino como pasar de que, pucha, el pensamiento feminista, al menos como yo lo entiendo, que se ha construido es en la escritura, exacto, como que hay ideas que tienen sentido porque vos puedes escribir tomos y tomos y tomos Mm. al respecto y la forma como funciona, no sé, tal vez un texto académico, como tiene 1000 guiños, o sea, un pie de página o una cita, también te indica un contexto y una intertextualidad de 1000 otras cosas. Cuando vos estás hablando, no tenés pies de página, no tenés citas, todo lo tenés que decir. Y que en su misión ustedes dijeron, pues vamos a comunicar esto en un espacio donde no se han llevado estas ideas o no se han llevado de la manera y con la accesibilidad de que lo estamos haciendo. Es decir, ustedes se la pusieron de para arriba ustedes mismas. De todas las Sí. formas. Pues fíjense que además el equipo como arrancó conformado, ya ha cambiado, pero como arrancó conformado, pues estaba hecho por una abogada
que es Viviana Borges, que es mi compañera, pues fue mi compañera de equipo hasta diciembre en Las Igualadas, porque ella terminó su doctorado y bueno, está probando nuevos caminos, pero ella venía de trabajar, no sé, por ahí 15 años en organizaciones de la sociedad civil que trabajan en estos temas y que tenían un montón de campañas que luego nadie conocía porque no se entendía, y buena parte de su frustración venía de ahí, y yo en cambio sentía que hacía falta que el periodismo se tomara en serio los temas de género. Al comienzo nuestros videos eran muy corticos, eran 3 minutos y medio, y ahora con tu pregunta pues pensaba como qué video, porque sí había que explicar el problema del amor romántico en 3 minutos y medio. Y yo hoy miro esos videos y digo, y lo lográbamos. Y funcionaba. Y funcionaba. No, eran muchas horas de trabajo, muchas versiones de esos guiones. A veces me sentaba de verdad como en el detalle con Viviana a revisar palabra a palabra, a ver por qué palabra podíamos transformar eso que estaba ahí, que era complejo, en una palabra que la gente entendiera y que nos dijera lo mismo. Hoy nuestros videos son más largos porque la audiencia también se ha formado y porque ya está bien poner un video de 20 minutos en YouTube. Pero el reto de ser clara sigue estando ahí. Se necesita trabajo en equipo, pues digamos que yo sola con mi propia cabeza nunca podría. Ahora el equipo de Las Igualadas somos 2 personas, Daniela Bernal y yo, y nos sentamos a hablar y a veces tenemos monólogos que la otra escucha, pero eso ayuda a ir aclarando la forma en la que queremos decir lo que queremos decir. Ahora bien, cuando estoy en vivo es aún más complejo, ¿no? Aunque Las Igualadas trajeron prepandemia en el mundo de antes, pues muchos viajes y conferencias y cosas por colegios. Y recuerdo mucho una vez que un chico y me levantó la mano y me dijo como, eres mucho más brava en persona. Y eso me asusta. Y yo recuerdo que tuve que hacer un clic y reírme. Y luego eso lo tuve súper marcado. De ahí en adelante yo perdí el derecho a imputarme en público. Porque el tono de Las Igualadas tiene que ser este tono en el que mira que no es tan chévere que me celes y que mejor construimos un mundo en el que todos quepamos y y le apostamos a la pedagogía porque ya el feminismo incomoda tanto que nuestra apuesta fue la empatía y la pedagogía, siempre. Y es muy loco porque a veces la gente aún así dice, esto está sonando muy fuerte. Y uno es como, lo estoy diciendo, tengo moños y está súper suavecito el tono desde la oralidad, pero lo que interpretan fuerte es el mensaje. Entonces, sé que hay muchas apuestas feministas hoy en comunicaciones que le apuestan por hacer revolución duro y por usar un lenguaje muy directo, contestatario, tal. Nuestra apuesta siempre fue por la pedagogía, y en vivo lo que más me cuesta, sobre todo cuando recibo preguntas como, no sé, como si digo hola a todas y hay un man que siempre levanta la mano y dice ¿qué hago? Entonces me paro y me voy. Me pasa una y otra vez. Me pasa una y otra vez. La contención de eso es una puesta en escena. O sea, yo no les estoy diciendo que a mí me dan ganas de mandarlo al carajo. Como si específicamente tú sí te puedes ir. Tú te vas de acá, te vas. Sí, te vas, pero toda la mierda. Te vas por favor. Y de usar toda mi composición corporal para sacarlo de ahí, pues era esa pregunta. Pero yo hago el performance de decirle, oye, pero es que a mí me saludaron hola a todos toda mi vida y yo siempre me sentí incluida. Quédate, ¿no? Y de poner este tono y de decirlo de esta manera y de sonreír a propósito. Y todo es una apuesta desde la oralidad. Para distanciar menos y para intentar que el mundo cambie pronto. Yo lo hago desde ahí, en Las Igualadas lo hacemos desde ahí. Qué campo minado el que ha de ser una de estas charlas, especialmente en persona. En persona y el cuidado de todo lo que les acabo de decir, de la respiración, del uso de las palabras, de la manera en la que miras, es súper importante. Ni siquiera, les voy a decir una cosa, y es que para mí la forma es tan o más importante que el fondo, por el lugar de donde vengo y por todos estos concursos infantiles. Entonces, y ese también ha sido mi trabajo,
pues ha sido buena parte de mi trabajo en Las Igualadas, es cuidar la forma del mensaje. Es que creo que dan algo con algo muy acertado y es que a mí si hay algo que me deprime es como ver cuántas personas se desconectan del feminismo de partida por esa como percibida adversarialidad o como Sí. percibida agresión. Es bien triste porque hay tantos proyectos de comunicación y hay tantas maneras de entenderlo y de apreciarlo y todo eso y que, o sea, creo que es muy acertado cuando ustedes pues dicen que la gente se desconecta porque pasa. No, y ese discurso de esas no son maneras también me dan ganas de patear paredes, ¿no? Totalmente, Cuando sí. tengo amigas absolutamente contestatarias y que usan todo su temperamento de donde viene para denunciar la injusticia, para denunciar la desigualdad de género y tal, y les responden, oye, esas no son maneras, yo me indigno mucho y estoy con ellas ahí, pero en mi estilo personal, porque es el estilo de Las Igualadas también, pues le ha apostado a otro tipo de oralidad, no porque crea que lo que ellas hacen no está bien, Por supuesto. sino porque quiero intentar este camino para tener el argumento de decir, yo te estoy hablando bonito, Ajá. entonces no tienes ni siquiera el argumento de esas no son maneras. Y si lo que me estás diciendo es que no te gusta esto, es porque no te gusta el fondo, no te puedes quedar en la forma, porque aquí estamos hablando bonito. Yo quiero hablar un poco sobre las maneras en las que las personas pueden apuntar ese ojo hacia adentro en la comunicación. Esta es la sección de consejos prácticos. O sea, esto es súper enorme y súper amplio y es muy difícil. O sea, uno puede pasar la vida entera sencillamente mirando cómo uno comunica, cómo otros comunican, ejercitando y trabajándolo, que son cosas que podemos empezar a hacer que las personas, los oyentes en casa, pueden empezar a hacer para hacerse conscientes de sus estrategias comunicativas. Creo que podemos jugar un juego de como cuáles son, como sean clichés comunicativos o estrategias de ocultarse o de protegerse en la comunicación que tú observas y que tú dices, esto es fácil salir, podemos empezar a salir haciendo tal cosa. O sea, es que yo estoy pensando en un ejemplo específico para empezarlo. Por ejemplo, y esto es algo que yo empecé desde notarlo en mi propia comunicación, en este podcast mucho, que es la sobrecalificación de ideas. Que es como, yo tengo una idea y no sé si esto es válido y lo oí en este lugar y si ustedes no están de acuerdo, pues lo entiendo todo bien. Y eventualmente uno llega a la idea, que yo me he puesto el reto de dar la idea sin calificaciones, sin introducciones. Exacto, sin introducciones y espacios para retracción y contraargumentos preventivos, todas estas cosas, sencillamente decir, esto es lo que yo vine aquí a decir, a ustedes, ¿qué les parece? Sí. Es que un taller de oratoria o un taller de expresión oral es muchas veces, si está bien dado, una terapia. Total. Porque se trata de encontrar eso en lo que somos buenas y en lo que somos buenos para Gracias, yo no me sacarle sentí provecho. Perdón, no puedo evitarlo. Buen apunte. Y entonces por ejemplo, hay gente que tiene un gran sentido del humor, pero luego les pones un micrófono al lado y se les va. Y entonces lo que toca trabajar es ver cómo podemos sacar ese sentido del humor, que ya es una habilidad natural que está ahí y que no se inhiba cuando el micrófono está al lado. Entonces, pues muchas veces funciona no avisarle a esta persona cuando uno está grabando, sino votar la conversación y la conversación, y decir, ya estamos en play, sino que la gente habla y ahí sale esa mejor versión de ellas, que es, por ejemplo, el humor. Ajá. Hay gente que es muy musical en la voz, que tienen voces súper cadenciosas y musicales, y entonces ese es su estilo. ¿Y para qué forzar eso que es tan bonito a hablar como hablaría una persona que tiene, en cambio, la capacidad de ser contestataria y fuerte cuando habla? No, entonces hay que descubrir, y para eso sí es muy importante la amistad o los talleres, ¿no? Como para que descubras que lo tuyo es la cadencia y que está lindo. Y hay gente que es tiernísima y con la ternura lo logran todo hablando. Entonces, esa ternura es lo que hay que pulir. Yo recomendaría, si una le ha tenido miedo a la audiencia, ¿no? Y tiene de repente que hablar en público, es hacerlo sentado o sentada. Y por eso hay tanta gente en los Zooms ahora que han mejorado un montón su oralidad, y tiene que ver con que, pues primero no están viendo a la gente allí, pero además están sentados y eso cambia todo, ¿no? Como que el hecho de pararse para mí es un segundo nivel.
si tienes la posibilidad de sentarte, eso te va a hacer sentir muchísimo más cómoda. Ahora, si quieres ir con toda, estar de pie, pues también te da muchos más puntos porque eso hace énfasis. Es muy bueno si uno está en un auditorio con mucha gente, que ojalá podamos volver a estar Ay, en Dios, vivo en sí. cosas, Sí. en teatro y en eventos y en todo lo que tenga que ver con performance. Estar en proscenio, tú que haces impro, Ujú, estar en la puntica, el proscenio es la puntica del escenario. ujú. Llegar a la punta del escenario te va a dar 100 puntos de seguridad encima y Es una sensación increíble pararse ahí. es una sensación increíble y si tú quieres llamar la atención en alguna idea en concreto, acercarse en vez de echarse hacia atrás Sí. del auditorio, sino acercarse y estar cerquita, la gente es muy importante. A mí me va bien haciendo contacto visual, pero entiendo que a veces es difícil, ¿no? Me da mucha risa, bro. Pero también es una recomendación, te da risa mirar a la gente cuando va. Cuando yo miro a la gente, me empiezan a entrar como nervios. Ya. Yo sí soy de la gente que, a mí de hecho, siempre me molestan cuando canto, yo cierro los ojos y ya. Y hasta ahí nos trae el río. Y pues al menos uno con el tema del canto, pues como lo puede fingir como cierta como emocionalidad al hacer las vainas. Uy, no. Pero eso también, pero esa mirada también se entrena, No, es pues sí. empezar a hacerlo por cortico, entonces mira solamente a la Ujú. persona más chévere del auditorio, con la que sabes que conectas y ya de ahí vas soltando. Hay una cosa que a mí me ayuda mucho también y es pensar en esa persona a la que yo sé que le gustan todos mis chistes y que le encantan todos mis artilugios y que sé que se va a encantar con todo lo que haga. Hay una persona siempre, uno tiene esa persona siempre que tú sabes que es tu fan. Ujú. Hay que tenerlo, hay que Sí. tenerla. Tú sabes, tú siempre tienes una persona que es tu fan. Y a mí me ayuda mucho antes de salir a escena, sea cual sea la escena, Ujú. pensar en esa persona porque me llena de seguridad y entonces voy con toda. Me gusta lo que dices de que es una puesta en escena. Como que así uno esté dando como una charla, es como, esto es una escena. Y que algo que me parece súper interesante, que es como, pues yo me entrené en improvisación, yo siempre tengo como un interlocutor. Y digamos, para mí el espacio más cómodo es cuando yo pretendo que el público es mi interlocutor. Porque de hecho yo creo que yo sí estoy como hablando en público, yo voy a mirar mucho a las personas que están allí porque yo siempre siento que es una escena. Y ellos son la otra persona en la escena, así ellos no lo sepan, porque ellos están dando todo el tiempo retroalimentación y uno va viendo cómo cuando la gente se va. Mi sonido favorito es cuando uno puede escuchar como los asientos que hacen como hacia adelante. Sí. Porque eso Ajá. significa que la gente se está parando en el asiento y como que lo están escuchando a uno. Sí. Para mí en la oratoria es como que los tenemos. Como que Sí, ahí sí. es como que los agarramos. Brutal. No, y eso que dices de la construcción de escena es muy importante porque el youtuberismo y las redes sociales nos vendieron el cuento de que estamos siendo nosotras mismas Ajá. como nunca antes, naturales y sin artificios, lo cual es falso. Este micrófono me pone a mí, por más cómoda que esté con mi agüita caliente aquí con ustedes dos, en un personaje que no tengo muy claro cuál es porque he estado divagando y yendo y volviendo y no sé qué, pero estoy segura de que esta persona ya tiene un artificio creado Total. y ustedes también tienen un artificio creado y es bueno reconocerlo para poder construirlo y también es bueno reconocerlo pues para no hacerse daño porque la gente que uno está escuchando en redes sociales y en podcast y no sé qué, pues es solo un pedacito de lo que es la gente realmente, ¿no? Es una construcción desde la oralidad de personaje y es bueno que lo sepamos. Hablemos, me encanta que hayas tocado el tema de YouTube, porque yo sí creo que hablemos un poquito de la diferencia entre como la tribuna y YouTube, o sea, la tribuna del orador y YouTube. ¿Qué verdaderamente, cuáles son los cambios que sí se está materializando como con esta nueva forma o este nuevo medio, sí, esta nueva accesibilidad a ponerse en escena? Bueno, hay cosas como que parecen elementales, pero que sí generan cambios grandes en la construcción de mensaje. Es, pues, primero el hecho de estar sentada, ¿no? Como estar sentada, que haya una distancia física, también parece elemental, pero pues lo que hace es que tú no conozcas de inmediato la reacción de tu audiencia Sí. y en última siempre estás jugándote una moneda al aire a ver si esta vez le pegaste o no
a la manera de comunicar que era. Entonces, pues no tienes reacciones ahí inmediatas y al mismo tiempo, pues estás haciendo una escena y pues si ustedes se fijan, todos los youtubers que tienen muchísimos seguidores y que son muy reconocidos, pues lo que hicieron fue como una construcción de personajes sobre sus propias vidas, Sí. no sobre un mensaje en concreto, sino sobre sus propias Que vidas. creo que para muchos de ellos fue muy difícil. Sí, y Yo he debe escuchado varias serlo. historias como de personas, pues de todos los casos de gente que se fue de YouTube por depresión o que tuvieron que completamente reconsiderar su relación porque para ellos mismos se volvió pues una falta de claridad sobre quiénes eran ellos en realidad y quién era esa construcción youtuber. No, piensen también en las parejas que son famosas en YouTube por ser parejas, como y por compartir su vida de parejas todo el tiempo. Entonces la relación de pareja es su negocio. Entonces, ¿cómo hacen cuando las cosas no andan bien, no? ¿Qué de eso cuentan? Porque igual contar que las cosas no andan bien también puede traer clics y hacer crecer la empresa. Entonces el youtuberismo lo que hizo fue como una construcción de personajes sobre la propia vida, no sobre el mensaje. Y entonces lo que tienes en tu casa hace parte de la escenografía, ¿no? Y los lugares a los que vas y tus amigas y tus amigos también hacen parte del show. Y eso fue, pues básicamente lo que eso hizo fue que muchos niños y niñas que estaban con ganas de participar en conversaciones de adultos a las que no podían ingresar, porque cuando tú eras niña y escuchabas a los adultos hablar, te decían, no, estamos Ajá. hablando de los adultos. En YouTube encontraron la forma de empezar a participar de esas conversaciones de adultos. Y todo ahí sí está permitido, todas las muletillas y todos los matices de tu respiración. Y si quieres hablar consentida, pues, y eso también tiene audiencia. Si quieres ser la brava, también puedes ser la brava. Te ayuda un montón los cortes, eso es una realidad. Tú, YouTube cortas todo el tiempo, entonces una no sabe si esta persona que está viendo podría presentar un programa en vivo. Sí, Seguramente no. probablemente no, sí. Seguramente no, porque lo que una hace es que pues, por ejemplo, yo cuando grabo las igualadas digo frases muy cortas. Hola, hoy vamos a hablar de sexo. Corte. Ya. Y los cortes ayudan un montón en la oralidad y puede que tú no puedas nunca, de verdad, estar en vivo o hablar, pero no importa porque para eso está la edición y la edición te ayuda a contar lo que quieres contar. Entonces ya la oralidad no va sola, sino que estás ayudada de todas estas estrategias tecnológicas y de la edición para poder contar lo que quieres contar. Y que esto es algo que ha sido dicho como de Instagram y Facebook y todo esto, y es como que uno se mide contra la mejor toma de todos los demás, y de que uno igualmente tiene que vivir con su propio error, mientras que el corte y la edición siempre lo que elimina es como el error y la toma que estuvo por Sí. debajo del estándar bueno, y de que hacer conciencia de ese hecho como en el ejercicio de la propia oralidad, pues de que como que lo que nos están mostrando es solamente lo que quedó bien y lo que pasó el filtro, como que ayuda a preservar la sanidad mental mientras que uno mejora y mientras que uno ejercita ese músculo. Es como que ellos están viviendo sus errores por allá, solamente que todo eso está filtrado y no lo vamos a ver. De acuerdo, totalmente de acuerdo, sí. Hay chance de equivocarse y eso ayuda a la seguridad propia. Aunque yo conozco una persona que es youtuber y vi con ella algunas clases en la universidad. Era una persona absolutamente introvertida que pocas veces levantaba la mano en el salón de clase, pero ahí está, en YouTube, como con una comunidad gigantesca, porque ahí hay muchas más herramientas para manejar el miedo a la exposición. Hay más chance de construirte y de quedar bien que si lo haces en vivo en un espacio físico. ¿Saben cuál es mi nuevo lugar favorito para la oralidad? ¿Cuál? TikTok. ¿Sí? Muero. Los efectos, el tipo de lenguaje que está ahí, la duración también de los videos, la cantidad de códigos que se pueden romper en TikTok para contar algo es impresionante. Yo abrí TikTok en pandemia y me volví adicta, consumidora con toda, y también estoy empezando a producir contenidos en TikTok y es la red social que más disfruto, sin duda, porque pues la gente puede ser tan creativa como quiera, puede, romper todas las normas y todos los códigos y todas las reglas para transmitir sus mensajes, pero además siento que hay gente muy talentosa y realmente talentosa
en esto, en el arte de hablar y de expresarse oralmente, no solo en los bailes y en los retos, digamos que son tendencias, sino, no sé, yo he aprendido un montón sobre autismo en TikTok, he aprendido un montón sobre historia en TikTok a punta de gente encantadora en la oralidad, que se vale de otros recursos para enriquecerse, pero siento mucho más que en TikTok que en YouTube, que ahí hay un ingrediente más grande como del talento propio en hablar en público que en otras redes sociales. O sea, creo que en TikTok se necesita mucho más de talento y menos de conocimientos en edición, porque es que la edición se hace muy básicamente, pero si eres encantadora o si tienes un estilo propio o si sabes comunicar una idea, eso la gente lo recibe bien y por eso hay muchas niñas y niños en TikTok haciendo cosas geniales, pero son niñas y niños, a mi juicio, brillantes. A mí todo esto me hace pensar mucho en, o sea, qué significan todas estas tecnologías para construir mensajes en la arena política, porque es igual, o sea, la irrupción de la televisión cambió la política en tanto que le dio exacto, a los políticos jugar con su imagen. Claro, eso fue lo primero que tuvimos. O sea, el debate famoso en el que Kennedy le gana a Nixon y voltea la elección porque vieron este tipo guapísimo en televisión que era como capaz de mover la atención de la gente con un magnetismo particular. Cuando hablamos de la capacidad de editar, como que lo que me parece que eso genera un problema es a que, de nuevo, siempre hemos sabido que la política es una puesta en escena. O sea, nadie nunca ha pretendido que lo que nos muestran es cierto. Pero ahora en la que todo se puede editar mucho más y en la que como que la puesta en escena se vuelve mucho más continua en una red donde vos estás expresándote en yo no sé cuántos caracteres, entonces ese mensaje está súper construido para esa botellita, tenés las cápsulas que vas a poner en Instagram, tenés los videos que vas a poner en YouTube o lo que va a salir en televisión, como que estás, y todo el tiempo estás hipereditando eso. ¿Cómo afecta eso la naturaleza? Uno, de la influencia, la capacidad de influir en otras personas, y dos, ¿cómo afecta eso nuestra idea misma de transparencia? Porque ¿cómo podemos ejercer control político sobre algo que está constantemente editado? Yo creo que uno de los como supuestos importantes con los que trabajaba, no sé, el periodismo era como que hay un detrás de cámaras y hay un escenario, ¿sí? Y lo que uno buscaba es, claro, el momento en el que dijeron algo con el micrófono abierto y ahí se reveló, ahí salió la verdad. Pero en este momento en el que estamos, en el que se reconoce que la edición es constante y continua, ¿cómo nos deja eso? ¿En dónde nos deja eso? Y tus 3 minutos comienzan ahora. ¡Qué problemota! ¿Ya ven por qué yo no puedo dormir? ¿No duermes? No, mentira, yo sí duermo muy bien, gracias a Dios. Menos mal. Me das esperanza después de semejante pregunta. Creo que en algún momento, me parece una preguntota, pero creo que en algún momento, cuando nos la volvamos a hacer, nos va a parecer como una pregunta de abuelitos, ¿no? Absolutamente. Porque así como nos hemos adaptado a todo, nos adaptaremos también a esta construcción de mensaje y pues arrancamos, no sé, allá arrancó Sócrates en la antigua Grecia construyendo sus espacios para dar talleres de oratoria a adolescentes en el espacio público. Y todos sabemos cómo terminó. Y la cosa evolucionó, y la cosa pues sí, siguió creciendo y entonces empezaron a construir recintos cerrados y tal, y luego vino la radio y luego la televisión y estamos en las redes y nos hemos ido adaptando a todo y ya, o sea, no tengo una respuesta ahora como para entender cuál es la mejor manera de hacer control político, si eso es verificar las fuentes de las que recibimos información, si eso es investigar la hoja de vida de las personas por las que votamos, no tengo ni idea. Pero la vamos a encontrar pronto, así como descubrimos que Zoom y Google Meet y no sé cuántas otras aplicaciones nos resuelven la vida laboral y no era necesario congestionar las ciudades saliendo todos los días a la oficina. Ojalá. Ojalá sí. Fueron 2 minutos. Chan, chan, chan. La marca del minuto. María, yo quiero saber de personas que a vos como admiras en su capacidad de comunicar. Vean, yo quiero rescatar a esa niña de 9 años que dijo que Álvaro Uribe era un buen orador. Ojo que aquí les vas a dar una segunda fuente a los troles para que digan que eres jurista. Pero es que es imposible
Yo creo que es imposible que después de los falsos positivos y de todas las denuncias de las madres de Soacha, de agroingreso seguro, de tantas cosas que sabemos que ocurrieron en esos años de gobierno. Podemos hacer un programa separado en el que los enumeramos todos. Exacto. Y no nos van a alcanzar 3 minutos. Exacto. Haya gente que yo conozco, que sé que son personas inteligentes, buenas personas, creyendo en ese proyecto político por su filosofía, si no es por cómo nos lo están contando. No, a mí me parece que ese tipo logró, o sea, entró algo de la psiquis de una parte importantísima del país de una forma profunda, como es que todavía no lo hemos terminado de entender. Es impresionante. Mi bisabuela, yo crecí con mi bisabuela, mi abuela y mi mamá en una casa, las 3 fueron madres solteras, las 3 me criaron. Wow. Y mi bisabuela tenía una fotico de Uribe en la billetera con un divino niño al lado. Y yo una vez la vi y yo dije, ¿cómo que es esto? No, es para que el divino niño lo proteja. Y luego yo la veía mirando al televisor así cuando el señor hablaba echando cruces y cuál era el discurso de él. Yo quiero encomendar el país a la Virgencita y al divino niño. Y con el sombrero antioqueño y se tiró por allá de esa piedra en ese río, ¿se acuerdan? Sí, claro. Hablaba paisa, bien paisa, y entonces como que representaba desde la forma un personaje mucho más cercano a la gente que el político tradicional que había sido pues de cuello blanco y de corbata Capitalino. y que capitalino y que hablaba con un lenguaje que la gente no podía entender, pero mi bisabuela podía entender que él estaba encomendando el país al divino niño y a la Virgencita. Y eso es muy poderoso. Y pues nada, hablando un poco más en serio, creo que las divas del pop gringo me gustan un montón, ¿no? Siento que Beyoncé, por ejemplo, es tremenda. Emma Watson en sus discursos sobre sí. igualdad de género en la ONU es tremenda y claro, y son actrices, entonces saben introducir y ponerle sentimiento, porque es sentimiento y emoción a cada cosa que dicen, ¿no? Creo que las actrices cuando se politizan y empiezan a llevar mensajes transformadores son las mejores oradoras. Creo que es el caso de Emma Watson. Sí, Beyoncé es tremenda y ya me quedaría ahí. Son como las que tengo en mente en este momento porque me embobo escuchándolas decir cualquier cosa, ¿no? Como incluso en momentos como absolutamente improvisados donde las agarran y están por ahí respondiendo preguntas, me parece que son absolutamente geniales para hablar y convencer de lo que están diciendo. Yo la verdad, yo siempre me acuerdo, o sea, entiendo como que no voy a ponerme a enumerar esas cosas ahora, pero pues digamos, yo voy a charlas académicas 3 veces a la semana y verdaderamente cuando una buena presentación es un regalo, o sea, yo como que todavía me pregunto por qué como a las personas que están en la academia no les hacen más énfasis en la oratoria y la presentación de las ideas de forma clara, porque es que me parece que es como también un elemento de... Es muy chistoso porque ahí se juega, todo este juego de estatus, ¿no? Es como que hay gente que le gusta decir las cosas complicadas para que las otras personas no lo entiendan y ergo sentirse inteligente, Sí. que es como, qué pereza. No, mientras que me parece que una presentación bien hecha, que verdaderamente vos te vas con algo, es un acto de respeto y de consideración hacia tu público. O sea, es como que yo podría estar almorzando, tomándome un vinito relajado a mi hora del almuerzo y no sentado enfrente del computador como fumándome tu Zoom con slides de mierda, Sí. con todo respeto. Como respetame la hora y media. Como que... ¿Y sabes por qué? Porque está considerado que todo lo que tiene que ver con lo formal en el mundo de la academia es menos importante. Entonces, incluso pues la comunicación social dentro de las humanidades está muy cuestionada y en literatura y en antropología y en sociología y en todas las carreras de ciencias humanas y en ciencias sociales se burlan de la comunicación social como disciplina porque qué estupidez esta gente, ¿no? Porque es considerado algo superficial, entonces por eso siguen hablando así de enredado todos y no se dan cuenta de lo perjudicial que es. No, y que, digamos, yo dándole un poco el beneficio de la duda, yo tomé una clase de oratoria en la universidad en la que
el profesor introdujo una cosa que se llama el paradigma narrativo de Walter Fisher, y el profesor nos dijo a todos, vean, el ser humano no, según el paradigma, el ser humano no es un ser lógico, es un ser narrativo, en el que las historias más convincentes moldean nuestra manera de ver el mundo. Esta es la idea que tiene Walter Fisher, y separó el ingeniero. Es que me acuerdo de un australiano que llamaba Todd, que medía 2,5 metros, se paró en la parte de atrás de la clase y dijo como, esto es lo más estúpido que yo he escuchado en la vida. La lógica es como nosotros entendemos el mundo y cómo formamos el mundo. Y creo que la reacción de Todd y que su posición es como muy extendida en la academia y en las personas que saben muchas cosas. Porque cuando saben muchas cosas, entienden cómo esas cosas se juntan y eso es muy convincente dentro de la cabeza de uno. Sin embargo, si alguna vez ustedes han tenido un debate con alguien, para no decir sobre Dios, sobre si existen los fantasmas, nadie nunca se convence de nada a partir de la lógica. La lógica nunca convenció a nadie. Jamás. Jamás, jamás. ¿Por qué? Porque usted, sí, nunca se ha reunido un ateo con un creyente a tomarse un tinto y alguien cambió de opinión. Y si es cierto que la lógica podría cambiar puntos de vista, entonces cambiarían. Pero que yo creo que, pues sí, es decir, de esa idea de que las ideas prevalecen y la verdad prevalece y de que no necesitamos ponerle maquillaje a la verdad para que se vea bonita. De ahí nace como la falta de preparación en oralidad de tantas disciplinas. Es que nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Sí, y que yo lo veo partir desde allí, de que creen que la idea por su propio ímpetu lógico va a penetrar los corazones de las personas. Yo estoy pensando ahora en una cita de un libro, El nombre del viento, que es un bardo diciéndole al hijo como la razón por la que la música gana es porque la música le tiene que pegar primero al corazón de un hombre y luego le llega al cerebro, mientras que la poesía, que en este libro detestan la poesía, mientras que la poesía como no tiene música, le tiene que llegar primero al cerebro y luego al corazón, y que el cerebro es una marca mucho más pequeña de golpear que el corazón de las personas. Y eso me parece muy poderoso. Es que ese es el gran defecto de los movimientos liberales, y por eso los movimientos conservadores, por eso los movimientos conservadores nos llevan tanta ventaja, porque para el pensamiento liberal las formas pues son un asunto que no es tan relevante, ¿no? Mientras tanto de allá están trabajando todo el tiempo con las emociones, todo el tiempo con el miedo. Yo no sé si ustedes recuerdan una estrategia que se llamaba No te metas con mis hijos, que estuvo en toda la polémica del plebiscito por la paz aquí en Colombia, Pero eso con fue el como tema de cuando los metieron la ideología de con género. el tema de la Ajá, ideología de género, y ok. que había una ideología de género en los acuerdos de paz. ¿Y cuál era el mensaje comunicativo de estas personas? Era, se van a meter con nuestros hijos. ¿Quién quiere que se metan con los hijos de alguien? Dígame ustedes, ¿quién quiere que se metan con los hijos? Nadie. Es súper exitoso, sí. Nadie. Y aquí de este lado explicando, no, que ideología es una palabra que conceptualmente no representa el movimiento, que dejen de hablar de conceptos y Ajá. vamos Pero a es que trabajar. sí. Como que de este lado las explicaciones en contra de ese miedo que era infundado, que era injusto, que era falaz, que no era cierto, y estamos de acuerdo. De este lado, en los movimientos liberales, muchas intentando decir como ideología no existe, el concepto no existe, y eso no pegaba y no empataba con las emociones de la gente. Y pasa con las iglesias una y otra vez, ¿no? Hay inundaciones, hay catástrofes naturales y las iglesias están ahí siempre firmes y siempre acompañando a la gente y saludándola de mano y mirándolos a los ojos, haciendo contacto visual y tal. Y en cambio los líderes de los movimientos liberales pues han sido formados en Harvard y en Yale y en los Andes y en la Javeriana, y entonces se les olvidó la importancia de mirar a la gente a los ojos cuando la saludas, y ahí es donde tus ideas dejan de tener impacto. Esto lo digo yo, siendo una gran crítica diaria de los movimientos conservadores y sabiendo lo peligrosos que son, pero es que no vamos a lograr nunca nada de este lado si no entendemos el poder de las emociones y de la comunicación. Y vivir en el texto. Yo creo que eso es lo que yo agregaría también, como partir de cómo funcionan las ideas explicadas en un texto a pretender que eso funcione oralmente es un error garrafal. ¿No? Y que a la como mala comunicación sumarle la autoridad moral de como estas posiciones correctas y esa como no es que nosotros lo sabemos, entonces no necesitamos pelearlo. Sí, que es la lógica como que de la iluminación, ¿no? Vengan, yo les digo qué es lo que hay que saber. Totalmente. Sí. Y de este lado hay una verdad y de ese lado hay una mentira, y esas dicotomías pues nunca han funcionado para convencer a nadie. María Ángela, nos estás debiendo, la patria se nos está muriendo. La patria se nos muere. Eso, Aquí está, la patria espera. se nos muere porque los gerundios en los títulos no pegan. Resulta que este poema
Resulta que yo no había encontrado este poema, o sea, yo me lo había aprendido de niña y nunca más lo volví a ver. Y lo había buscado en Google y nunca aparecía. Y cuando supe que iba a venir a Expertos de Sillón, dije como, pucha, lo voy a volver a buscar. Y apareció por allá en un post de Facebook, alguien lo puso en una imagen de un post. Bueno, Con un atardecer de fondo. exacto. Bueno, esto es de Jorge Robledo Ortiz y arranca así. Presidente. La patria está cansada de perdonar heridas, de sembrar en los surcos noche y resignación, de apretarse en silicio sus antiguos laureles y de llevar a media asta, en largo miserere, su propio corazón. Ya nuestra novelty... Voy a volver. Esto se queda para que sepan que estas cosas pasan. Que Pasan, esto es trabajo, pasan. es trabajo, nadie es perfecto. Ya nuestra núbil tierra enamorada se olvidó de sus himnos, de sus dianas, de su bandera de huracán en flor, del río, de sus héroes, de su historia sagrada y del inédito soldado, lámpara proletaria, apagándose a golpes de tambor. ¿Dónde están, presidente, los rudos campesinos de faz encallecida y rústico asadón? ¿Dónde la dulce queja del trapiche? ¿Dónde la mano que punteaba el tiple? ¿Dónde el vecino comunero? ¿Y dónde el rancho pobre, pero lleno de hijos, creciendo hacia el amor de Dios? Y voy a leer el pedacito final, que es precioso. ¿Para qué el Magdalena, presidente, si no somos capaces de echar a su corriente la red de una canción? ¿Para qué el verde oliva de los valles y el oro colonial de los maizales y la gloria en relámpagos y la savia de América en los cántaros si somos barro oscuro, limo de perdición? Colombia está de luto desde el Muñón de la Guajira, los campanarios que recuestan su cielo al Ecuador. Se nos muere la patria, presidente, desde las tempestades del Pacífico hasta el lejano Pupurí que en Lusitano cuida sus charlatanes guacamayos con pasaporte de color. Se nos muere la patria, presidente. Ya claudicó la voz. Y a mí a los 5 años me temblaba la voz ahí. Y no me equivocaba, como ahora. Ya claudicó la voz. Ya del amor se nos secó la fuente y la esperanza se borró. ¿Ah? Ese poema me acuerda mucho a este bambuco escrito por Gerardo, por Eugenio, no me acuerdo, Arellano, de Hay que sacar al diablo. Y esa vaina uno se le enseñaban de chiquito y uno cantaba eso y eso despertaba pasiones. ¡Hue madre! No, y a mí además me disfrazaban de colombianita linda. Claro, de colombianita le da faldita Ajá, negra, faldita negra. con la bandera de Colombia Esa. en el doblez. Ajá, y la camisita así de hombrito destapado. Es como de cafeterita. De como de eso es como cafeterita. ese- Sí, lo que pasa es que la gente me decía, estás disfrazada de campesina, qué linda. Y entonces mi mamá me había enseñado a decir no, porque el disfraz era hecho por mi abuela y tenía que tener un nombre propio. No, yo estoy disfrazada de colombianita linda, porque era Colombia el disfraz. Y tenía café pegada en la falda y tenía... Y en ese momento tú eras la Colombia que se moría cada vez que llamaba. No, la gente lloraba, esto era una cosa... Es que está divino el poema. No, Dios. es una belleza, sí. María Ángela, si alguien le quiere empezar a entrar a este tema, sea para apreciarlo más o hacer conciencia de la propia oralidad o echarse de lleno, que hemos hablado un poco de los cursos de oratoria y de las cosas que las personas podrían encontrar a su alrededor para ejercitarlo, pero ¿tú a dónde los apuntarías? ¿Hay algún texto o película o curso o cosas que tú dirías, vayan allá y ese es un buen lugar para empezar a indagar? Uy, yo les diría, abran TikTok. Sí. Abran TikTok, jueguen en TikTok mucho, vean TikTokers, son grandes referentes. Si ustedes hacen una búsqueda rápida en Google como oratoria, les van a salir 100 anuncios de gente que da talleres sobre esto, porque al parecer es una necesidad que muchas personas tienen, romper Sí. el miedo a hablar en público. Aunque antes de eso vayan a terapia, de verdad, vayan al psicólogo, a la psicóloga, pidan cita con su psiquiatra o hagan el tipo de terapia que quieran hacer, porque buena parte de poder comunicar algo es saber conocerse a una misma y hay que romper ese miedo de
de mirar hacia adentro, porque Ujú. si una no mira hacia adentro es muy difícil poder conectar con el afuera. Sí. No, y que en los cursos de comunicación se van a encontrar con esas cosas. Sí, Yo en unas clases de impro que tomé hace mucho tiempo, en el último nivel, en el nivel 4, como 2 o 3 personas se salieron a llorar después de una nota que les dieron sobre la escena. Y me acuerdo a un amigo James le dijeron como, James, tú aceptas las ideas de los demás y juzgas las tuyas propias muy duro. Y esto era sobre la escena. Y el man era como, ok, necesito un minuto. Y se fue afuera a llorar. Y como que uno se empieza a topar con esas cosas después de Sí. como trabajar un rato porque uno va así como rompiendo barreras y dándose cuenta de lo que lo detiene a uno mismo, que siempre es uno mismo. siempre es uno mismo, sí, de acuerdo. María Ángela, si la gente te quiere seguir a ti, a tus proyectos, ¿a dónde te pueden buscar? ¿O quiere comprar los libros? Mis redes sociales son en Instagram, estoy como @mariangelaurbina, ya saben, todo pegado con una sola A en la mitad. @mariangelauc en Twitter. A Las Igualadas, que es pues mi trabajo, nos encuentran como @lasigualadas en redes sociales, y mi primer libro, que se llama Mi Navidad en un psiquiátrico, y me delata un poquito solo el titular, en todas las librerías debe estar, lo pueden pedir a domicilio en La Lerner, en Busca Libre, en Casa Tomada, en todas las librerías en Colombia. Y ya casito sale el segundo, que es un libro para niñas. Ya casito. Pues y lo estaremos esperando. Así es. Les contaré. María Ángela, mil gracias por hablar con nosotros hoy. Muchas A gracias. ustedes, gracias. Estoy muy nerviosa de mi oralidad. Toda la conversación. Tenía ¿Sí? mucha presión sobre mi propia oralidad. Claro, es que yo hablando, es que experta en oratoria Claro. en un podcast. Sebas, ¿a nosotros dónde nos pueden encontrar en redes? A nosotros nos pueden encontrar en Instagram como @expertosdesillón, en Twitter como @expertosillón y nos pueden escribir a nuestro correo expertosdesillón@gmail.com. Nuestra música es de Juan Esteban Arango. Nuestro logo es de Sebastián Márquez. Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Estudios y es producido por Sara Trejos. Yo soy Sebastián Rojas. Yo soy Alejandro Cardona y esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.